Buenas tardes, hermanos. Iniciamos nuestro culto de mediodía. Iniciamos con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias en este día por permitirnos estar aquí escuchando tu palabra. Permite que nuestras mentes y corazones aprendan cada día de ti. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. La lectura del día de hoy la encontramos en el libro de Miqueas. Veamos el próximo video. El libro del profeta Miqueas. Miqueas vivió en una pequeña ciudad llamada Moreset, en el reino del sur, Judá, aproximadamente en la misma época que Isaías. Los reinos del norte y el sur de Israel se habían dividido hace mucho tiempo y ambos habían estado violando su pacto con el Dios de Israel. Así que Miqueas advirtió que Dios traería al gran y malvado imperio asirio para derribar el reino del norte y devastar a Jerusalén. Y también advirtió que después de ellos, Babilonia traería una destrucción aún mayor. Como todos los profetas, Miqueas habló de parte de Dios para acusar a Israel, o como él dice en el capítulo 3, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, y lleno de justicia y de fuerza para declarar cómo Israel se ha rebelado. Así que la mayor parte de este libro explora las acusaciones de Miqueas y sus advertencias del juicio de Dios sobre Israel. Pero Miqueas también tenía un mensaje de esperanza que contrarrestaba estas advertencias, concerniente a la restauración que Dios traería después de su juicio. Y si profundizas en este libro con nosotros, verás cómo funciona esto. Las primeras dos secciones del libro desarrollan las acusaciones y advertencias de Miqueas contra Israel y contra sus líderes. La primera parte inicia con una descripción poética de Dios apareciendo sobre Israel, justo como lo hizo en el monte Sinaí. Aquí tenemos fuego, humo y terremoto. Pero esta vez Él no ha venido a hacer un pacto. Él ha venido a traer su juicio sobre Israel por más de 500 años de rebelión. Miqueas continúa nombrando todas estas ciudades y pueblos de Israel que son culpables de toda esta rebelión. Dios viene por ellos, pero ¿por qué exactamente? Así que Miqueas inicia un pleito con los líderes de Israel. Él dice que ellos se han vuelto ricos a través del robo y la codicia. Él alude a la historia de Acab robándose los viñedos de Nabot en Primera de Reyes capítulo 21. Pero también es porque los profetas de Israel son corruptos. Estaban bastante felices ofreciendo promesas de protección de Dios para cualquiera que pudiera pagarlas. No, dice Miqueas, Dios ha quitado su protección de Israel. En la segunda sección de las acusaciones, Miqueas describe todavía más cómo los líderes de Israel y los profetas juntos han cometido grandes injusticias. Gobiernan la tierra a través del soborno y tuercen la justicia para favorecer a los ricos. Y los pobres son privados de sus tierras, su seguridad y su esperanza. Y todo esto es una violación de las leyes de la Torá, la cual declaraba ilegal vender la tierra que le pertenecía a las familias, incluso si eran pobres. Y descubrimos que el juicio de Dios vendrá en la forma de una nación opresiva que viene a destruir al reino del norte, a Jerusalén y a su templo, el cual será reducido a ruinas. Ahora bien, estas son advertencias muy duras y no son la última palabra. Cada una de estas advertencias concluye con una impactante promesa de esperanza. Primero tenemos un poema de cómo Dios es como un pastor que rescatará y reunirá su rebaño, que es el remanente de su pueblo. Y Él los traerá todos de vuelta a los buenos pastos y será su rey una vez más. La segunda sección de advertencia concluye con esta imagen del templo de Jerusalén en ruinas. Y Miqueas dice que esto no será permanente. Un día Dios exaltará su templo, lo llenará de su presencia y llenará la ciudad con el remanente de su pueblo. Así que el propósito de Dios es hacer de Israel el lugar en el que el cielo y la tierra se encuentran, para que todas las naciones fluyan a Jerusalén, donde Dios se convierte en el rey de todas las naciones, trayendo paz a la tierra. Estos dos poemas finales de esperanza son muy poderosos. Y la siguiente sección del libro, de hecho, los desarrolla todavía más en una serie de poemas hermosamente diseñados que tratan completamente acerca de la futura esperanza de Israel y de las naciones. Así que aprendemos que después del ataque de Asiria, Israel será conquistado y exiliado en Babilonia. Pero a partir de ahí, Dios restaurará a su pueblo y los llevará de vuelta a su tierra. Y luego aprendemos que en la Nueva Jerusalén vendrá un nuevo rey mesiánico del linaje de David. Nacerá en Belén y gobernará en Jerusalén sobre el pueblo de Dios restaurado.
Finalmente, en este reino mesiánico, el remanente fiel del pueblo de Dios se convertirá en una bendición entre las naciones. Pero al mismo tiempo, Dios traerá su justicia final y quitará la maldad de su mundo. La sección final del libro regresa al patrón de advertencia seguido de esperanza que vimos en las primeras partes del libro. Miqueas expone una vez más las prácticas económicas injustas de los líderes de Israel y cómo éstas están destruyendo la tierra y al pueblo. Y aquí, Miqueas ofrece sus famosas palabras que resumen lo que significa que Israel siga a su Dios. Ya que se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es exactamente lo que Israel no ha estado haciendo, y por eso vendrá su ruina. Sin embargo, el libro termina con otra poderosa nota de esperanza. Israel es personificado como un individuo, sentado solo, en vergüenza y derrota. Es una clara imagen de la destrucción y el exilio de Israel. Y este individuo está esperando la misericordia de Dios y le ruega a Dios que le escuche y le perdone. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios escucharía y perdonaría a su pueblo incrédulo y rebelde? Bueno, el poeta ofrece dos razones. Primero, por el carácter de Dios. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito? Él sabe que la misericordia de Dios es más poderosa que su ira o juicio. La segunda razón son las promesas de Dios. Él dice, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Estas son las últimas palabras del libro. Son una alusión a las promesas del pacto de Dios con Abraham y su familia, allá en Génesis, donde establece que todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de la familia de Abraham. Pero para convertirse en una bendición para las naciones, Israel debe primero ser fiel a su Dios. Así que esto explica este ir y venir entre el juicio y la esperanza en el libro de Miqueas. Si Dios va a bendecir a las naciones a través de Israel, entonces Él debe confrontar y juzgar la maldad que está entre su pueblo. Pero su juicio es lo que conduce a la esperanza, porque el amor del pacto y las promesas de Dios son más poderosas que la maldad humana. Y su propósito final no es destruir, sino salvar y redimir. O como lo dicen las últimas líneas del libro, Dios se deleita en su amor de pacto. Así que, una vez más, mostrará compasión. Él pondrá su pie sobre nuestra maldad. Él arrojará nuestro pecado a las profundidades del mar. Y de eso se trata el libro de Miqueas. Bueno, hermanos, les invitamos que lean el libro de Miqueas en su casa. Continuamos. Oigo un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén
a hacer una lectura del Salmo número 100, que es una exhortación a la gratitud. Dice así la palabra de Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Con eso nos quedamos, con reconocer que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia en cada uno de nuestros hogares. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero decirles que para mí es un gran honor y un gran privilegio el poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor en esta ocasión, hermanos. Pero también quiero agradecer la oportunidad que me dan, hermanos, de estar con ustedes juntamente alabando el nombre del Señor en esta ocasión. Gracias por la invitación, hermanos. Quiero decirles que me gustaría que fuéramos a la palabra del Señor y vayamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 9, hermanos, y demos lectura a los versículos 2, 6 y 7, hermanos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a ponernos en las manos del Señor en este momento, hermanos, y pidámosle su dirección. Señor, en esta ocasión queremos pedirte que nos bendigas. Queremos pedirte, Padre, que tú seas quien hable. Queremos pedirte, Señor, que tú seas quien nos ilumine en esta hora, Padre. Gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra, pero gracias te damos por la oportunidad que nos das de escucharte, Señor. No permitas que mis labios, Señor, sean los que hablen. Queremos escucharte a ti solamente, Dios. En el nombre de Jesucristo te bendecimos y te damos la gloria. Amén. Yo quisiera, hermanos, en esta ocasión que fuéramos, o que hiciéramos más que nada, un poquito de memoria y que fuéramos a la historia de la humanidad, hermanos, en la historia del hombre. Cuando el Señor tiene a bien el formarnos, hermanos, cuando el Señor tiene a bien el crear al hombre, hermanos, lo crea con una capacidad sumamente grande, hermanos, en todos los aspectos, pero de una manera especial, en su pensamiento, en su cabeza, en su intelecto, hermanos. Es allí donde Dios hace la diferencia entre los animales y nosotros. Gracias a Dios, hermanos, por esta bendición tan grande que dio al hombre, hermanos. De tal manera que el hombre ha usado y ha echado mano de esta capacidad y le ha permitido ir muy lejos en muchas cosas, en muchas áreas. Uno, como son los avances tecnológicos, los avances científicos. Eso ha marcado una huella muy grande en la historia de la humanidad. Vamos a hacer un poquito de memoria y para recordar que cómo el hombre ha tenido muchos avances. Fíjense, hermanos, que aproximadamente 5.500 años tuvieron que surgir, hermanos, para que el hombre empezara a tener unos inventos muy, muy, muy significativos y muy grandes en la humanidad.
Y podemos considerar de Adán hasta el siglo XX, hermanos, que es cuando ha habido muchos, los mayores avances significativos, hermanos, e importantes en la humanidad. Tuvo que pasar todo este tiempo para que el hombre comenzara, hermanos. Pero es algo muy curioso lo que les voy a comentar. Esto se dio en menos de 50 años en pleno siglo XX, hermanos. Los más significativos y los más importantes. Vamos a recordar algunos y vamos a hacer memoria, hermanos. Y veamos que el automóvil, los aviones, los celulares, las computadoras, hermanos, la internet. Hermanos, el hombre ha llegado a crear grandes cosas, hermanos, como son los satélites. Es una bendición para nosotros el poder comunicarnos de esta manera. Nosotros vivimos hasta acá, hasta Cancún, tienen su casa, y me permiten estar hasta Ciudad Neza, hermanos. Esos son los satélites. Esa es la capacidad del hombre para poder inventar cosas de lo que el Señor ya había hecho, ¿sí? De lo que Dios puso en nuestras manos para poder trabajarlo, hermanos. Bueno, pero lamentablemente, hermanos, es lamentable ver cómo el hombre, después de echar mano de lo que Dios puso en él, en su mente, en su cabeza, en su intelecto, hermanos, en su inteligencia, el hombre ha sido muy egoísta para reconocer de quién viene esa capacidad, hermanos. De tal manera que el hombre en su egoísmo, hermanos, se ha enorgullecido de sí mismo, se ha vuelto muy soberbio, hermanos. Y la alabanza la busca solamente para él. Y se ha olvidado de Dios. Y ha llegado a un grado, hermanos, de decir que Dios no existe. ¿Cuál Dios? ¿Hay algún Dios? Si yo lo he hecho. Yo, el hombre, mi pensamiento, mi intelecto, mi inteligencia, todo lo que existe, yo lo he hecho. Así dice el hombre, hermanos. Y se ha olvidado del Señor, hermanos. El pensamiento del hombre no ha parado ahí, sino que ha avanzado. Y estas personas que han pensado de esta manera, de que no existe Dios, han tenido la oportunidad, hermanos, de poder compartir su pensamiento y de esparcirlo, hermanos, y de que muchos lo adopten también. Vamos a mencionar algunos, hermanos, algunos personajes que piensan de esta manera, que van en contra de la voluntad de Dios, hermanos, que van en contra de su presencia, hermanos. Y vamos a mencionar algunos, hermanos. Jean-Paul Sartre, Carlos Marx, hermanos. Friedrich Nietzsche, hermanos. Sam Harris, Richard Dawkins, hermanos, por decirlos algunos. Fíjense que en el pleno siglo XX es cuando se dan un poco más, hermanos, este tipo de personas que se dicen llamar ateas, hermanos. Escépticos de Dios, de Cristo, hermanos. Que se han olvidado y que lamentablemente muchos vienen de hogares cristianos. De hogares donde los padres profesan la fe cristiana, hermanos. Pero así es el hombre. Se ensoberbece y se enorgullece de sí mismo, hermanos. Pero, hermanos, yo quisiera también que fuéramos un poquito a la historia, hermanos, y que recordáramos algunos personajes también, algunos hombres temerosos de Dios, que también dejaron una huella tremenda en la ciencia y en la tecnología, hermanos, también. Hombres que de su legado hoy día lo usamos en nuestro diario vivir, en las escuelas y donde quiera que estamos, hermanos. Recordemos a Blaise Pascal, hermanos, un físico matemático, a Isaac Newton, a Louis Pasteur. Son hombres que profesaron en su momento ser cristianos, profesaron la fe en Cristo, hermanos. Aunque este último que mencionamos, Albert Einstein, nunca lo dijo abiertamente, pero sí siempre estuvo considerando a Dios en su vida, hermanos. Siempre mencionó a Dios como lo primero que él tenía. Hermanos, lamentablemente así es el pensamiento del hombre. El hombre va cavando un pozo profundo, hermanos, y se va sumergiendo en él,
de tal manera que queda en total obscuridad, hermanos. Y poco a poco, con su manera de pensar, con su manera de ser, con su manera de dirigirse, hermanos, sin Dios, va cavando ese pozo tan profundo y va quedando en total oscuridad. Hermanos, dice la palabra de Dios y se refiere de esta misma palabra que la oscuridad es igual a maldad, a pecado, a ignorancia. Así se refiere la palabra del Señor de esta manera. Hermanos, es importante que consideremos esto. Quizás tú, quizás yo, hermanos, hayamos tenido algunos logros tan grandes, hermanos, en nuestras vidas. No sé, quizás seamos unos profesionistas muy brillantes, hermanos. Quizás seamos empresarios muy brillantes, hermanos. Quizás seamos los mejores carpinteros, los mejores mecánicos, hermanos. Quizás seamos esos, hermanos. Pero recordemos, hermanos, que si ustedes y nosotros, ustedes, todos tenemos esa capacidad de ser mejores, hermanos, en el área donde nos desenvolvemos, hay una razón. Es que Dios, dice su palabra en el libro del Génesis, que Dios, cuando vio terminada toda su obra, dijo que era bueno. Y la capacidad que Dios puso en el hombre era y sigue siendo buena, hermanos. Sí, somos, hermanos, lo mejor que el Señor hizo en la creación, hermanos. Somos la corona de la creación. Pero, hermanos, quiero decirles que esta bendición tan grande que Dios puso en nosotros, como es el intelecto, la inventiva, la iniciativa, hermanos, la inteligencia, todo eso, hermanos, lo hizo con una razón, para que nosotros glorifiquemos su nombre, hermanos. No seamos como esos que han tenido la oportunidad de compartir su negativa por Dios, hermanos. Que han tenido la oportunidad de decir, yo lo he hecho por mí mismo. Yo recuerdo que hace un tiempo, una amistad que tuve, por un corto tiempo también estuvo asistiendo a la iglesia del Calvario y Fuente de Vida, hermanos. Yo recuerdo que nos distanciamos y en una ocasión lo encontré y platicando le comenté que si él seguía asistiendo a la iglesia y dijo, no, ya no, Omar. Pues es que Dios nunca me ayudó. Déjame decirte que yo soy policía de tránsito y pues yo he podido hacer muchas cosas, demasiadas cosas, y Dios nunca estuvo ahí. Mira, yo logré esto, logré el otro, logré aquello y logré... Hermanos, me hizo una lista muy grande. Y recuerdo que en ese tiempo me entristeció ver su actitud de él. Hermanos, consideremos en todo lo que hacemos a Dios. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios, hermanos. El mundo estaba en tinieblas. En el tiempo en el que Jesús nació, hermanos, la palabra de Dios, como lo acabamos de ver, ahí en el libro del profeta Isaías, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El pueblo que andaba en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas. Y es entonces cuando viene la profecía, hermanos. El pueblo que andaba en tinieblas. En ese tiempo el pueblo de Dios, hermanos, andaba en totales tinieblas. Lamentablemente la conquista romana, hermanos, o la invasión romana más bien, era la que prevalecía en ese tiempo, hermanos. Por lo tanto, andaba en tinieblas. Y Dios empieza a tejer, hermanos, un proyecto muy especial para que el hombre fuera salvado y su pensamiento fuera cambiado también para recordar quién es Dios. Y empieza la profecía. Hermanos,
Yo siento que no dista mucho el hecho de que en ese tiempo, hermanos, no dista mucho, hermanos, la situación que se vivía en ese entonces. No dista mucho, hermanos, los problemas que había en ese entonces al del día de hoy, hermanos. Hermanos, déjenme decirles que en ese tiempo había maldad, había guerras, había terrorismo, hermanos, había vicios, había pleitos entre padres e hijos, entre los padres, hermanos. Era lamentable ver la situación que se vivía entonces en el pueblo de Israel, en aquella región. Y no nada más en aquella, sino que en el mundo entero, hermanos. Hoy día nuestra nación se ve afectada por muchos conflictos, hermanos. Lamentablemente los cárteles, lamentablemente las pandemias, lamentablemente los terremotos, lamentablemente los maremotos, lamentablemente los huracanes, hermanos, se han dado en nuestro país. Y esto ha traído, hermanos, muchas veces que nuestra fe se vea quebrantada y estemos a punto de ir cavando ese pozo, ese túnel, hermanos, donde se encuentra la total oscuridad, hermanos. Porque cuando nuestra fe se ve quebrantada, empezamos a poner nuestra vista en lo tangible y no en nuestra fe en Dios, hermanos. En ese tiempo, hermanos, el profeta Isaías, hermanos, empieza a hablar que viene algo especial, algo diferente que se dará, y ese es el Mesías, hermanos. Muchas veces, hermanos, muchas veces esto nos hace que vivamos bajo un yugo, hermanos, y es bajo el yugo, cuando pensamos así, es bajo el yugo de Satanás. Déjenme comentarles, es por eso que el profeta mencionó, hermanos, que el pueblo que anda en tinieblas. Muchas veces nosotros, tú y yo, hemos andado en esas situaciones cuando nuestra fe se ve quebrantada por los problemas que antes mencionamos. Hoy día podemos ver, hermanos, que el COVID-19 ha traído un sinfín de problemas para nuestras vidas, para nuestras familias, en el área laboral, en el área educativa, hermanos, donde quiera que nos movemos y nos manejamos. Y eso ha dado que el hombre ponga su mirada en lo tangible, hermanos, como lo estábamos diciendo, en lo práctico, y nos hemos olvidado, hermanos, de Dios. La luz, hermanos, es lo que nosotros quisiéramos ver un nuevo horizonte donde hay luz, donde las cosas se ven de una manera diferente y no la oscuridad en la que nosotros nos encontramos en esos momentos cuando nos olvidamos del Señor. La palabra de Dios se refiere como Jesucristo como la luz, y Él mismo dijo en Juan 8:12, Jesús dijo de la siguiente manera: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No hay algún líder religioso, hermanos, que se haya autollamado como la luz, y jamás vamos a encontrar a alguien decir que es la luz, hermanos. Jamás vamos a encontrar a alguien referirse como Jesús lo hizo, ni Mahoma ni Buda. Jamás estos personajes lo dijeron, hermanos. Déjenme decirles que 700 años de que el Señor Jesús naciera, esta profecía se dio. Hermanos, cada vez que nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a un libro muy especial, hermanos. Es un libro que está respaldado, hermanos, por la geografía, que está respaldado por la geología, por la historia, por todas las ciencias, hermanos. Y cuando vamos a la palabra del Señor y vemos que el profeta Isaías habla de Jesús 700 años
700 años antes de que Él naciera, hermanos, podemos ver que la palabra de Dios es un libro veraz. Es un libro inigualable, hermanos. Digan lo que digan los escépticos, digan lo que digan los ateos, hermanos. La palabra de Dios es veraz. ¿Por qué? Porque 700 años antes de que el Señor naciera, fue profetizado. Y 700 años después, Jesús nació. La palabra de Dios fue verdad. Y no falló en ninguna de sus letras, hermanos, en ninguna de sus palabras. Y Jesús dijo, yo soy la luz, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No hay algún líder, hermanos, como decíamos, que sea autollamado de esa manera, de sí mismo. Cabe mencionar que en el mundo no existe ningún libro o ningún personaje religioso, hermanos, que pueda compararse con la Biblia y con la persona de Jesús. Esa situación que hoy día estamos viviendo, hermanos, debe traernos muchas enseñanzas. Pero lamentablemente no es así. Nuestra oscuridad a veces de egoísmo no nos permite ver que Dios nos está enseñando algo. Que Dios quiere algo para nosotros y tiene algo para nosotros. Pareciera que es más poderoso aquel que nos ofrece algo más práctico, algo más rápido, algo más tangible, hermanos. La palabra de Dios dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, en ocasiones vivimos bajo el yugo, como lo decía hace un momento, de Satanás, las preocupaciones de la economía. El Señor dice en Lucas 12, en el Evangelio de Lucas 12, del 22 al 24, no os preocupéis por vuestra vida. Y empieza a hacer mención, hermanos, que Dios es el que sustenta, que nosotros somos más importantes que cualquier cosa que hay en el mundo, hermanos. El hombre, la humanidad, hermanos. En Mateo 6:8, el mismo Señor Jesús dijo en la segunda parte de este versículo, hermanos, porque vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Yo sé que en este año 2020 ha traído innumerables problemas, enfermedad, falta de trabajo, finanzas fracturadas e incluso decesos. Y como consecuencia, volvemos a repetir, hermanos, nuestra fe se ve quebrantada. Pero recordemos a nuestro mismo Señor Jesucristo cuando dice, ahí en Juan 16:33, en mí tengan paz, estén tranquilos. Sí, van a tener aflicción, pero confiad en mí, así dice el Señor Jesucristo, yo he vencido al mundo. Quizás alguna ocasión nos hemos encontrado en total oscuridad y nos hemos dado cuenta de que necesitamos urgentemente de la luz. Dice la Biblia que Dios es la fuente de la luz. Ahí en Primera de Juan 1:5 al 10 dice, Dios es luz dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que andamos en la luz, dice así, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Todos los líderes religiosos, hermanos, todos, absolutamente todos, han tratado de iluminar y de enseñar y han dicho esta es la verdad, búsquenla aquí. Esto es el camino, búsquenla en este otro lugar. Sí, así se refieren esos líderes. Ahí está la verdad, ahí está el camino, ahí está la luz. Hermanos, atención. Pero llega Jesús ahí en Juan 14:6 y dice de la siguiente manera, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, qué preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo en los momentos de debilidad, en los momentos de quebrantamiento, cuando nuestra fe se ve quebrantada. Durante el ministerio de Jesús, al lado de sus discípulos, es interesante ver que
que él cuestiona en este evangelio a sus discípulos, hermanos, y les dice, ¿qué es lo que piensa la gente de mí? Y empiezan a dar respuesta, hermanos. Pero hay algo muy interesante, y les dice, ¿y ustedes? ¿Qué es lo que piensan de mí? ¿Y ustedes qué es lo que piensan? ¿Quién piensan que soy yo? Y en Mateo 16, hermanos, está la respuesta. En Mateo 16, 17 y 18, dice Pedro que respondió, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En Génesis se había prometido, hermanos, el que traería la luz, porque él era la luz y sigue siendo la luz para salvarnos. Hermanos, Pedro estaba recordando el Génesis y estaba recordando al profeta Isaías. Y dice, Pedro, esto que tú dijiste, le responde el Señor Jesucristo, no fue porque seas muy inteligente o por tu gran intelecto, simple y sencillamente porque mi Padre te iluminó, para que confesaras que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, del profeta Isaías hablaba ahí en el capítulo 9, versículo 2. Amigos y amados hermanos, hasta que aceptemos a Jesucristo, hermanos, vamos a saber quién es Él, de una manera real y genuina. Hermanos, estamos a punto de llegar a una fecha muy significativa en todo el año, hermanos. Y esta es la Navidad. Sí, hermanos. La Navidad, hermanos, puede seguir siendo una fiesta sin sentido, una fiesta común y corriente, un festejo común y corriente, hermanos. Hoy podemos hacer que sea diferente. Hoy podemos, hermanos, verlo de una manera diferente. Permitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para poder entender que Dios, que Jesucristo es el Mesías, del que en el Génesis hablaba y del que el profeta Isaías habla en el capítulo 9. Y entonces, hermanos, cuando el Señor nos ilumine, veremos que así es. Y entonces, hermanos, veremos quién es Él en verdad. Entonces caeremos a sus pies, hermanos, y consideraremos adorarle y servirlo y conocerlo, seguirlo conociendo en espíritu y en verdad. En Mateo 11:27 dice de la siguiente manera, todas las cosas fueron entregadas por mí, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel que el Hijo quiera revelar. Hermanos, nadie, absolutamente nadie puede conocer al Padre sin antes conocer al Hijo, hermanos. ¿Queremos conocer a Dios? Vayamos primero al Hijo. Vayamos primero a Jesús. Vayamos primero al Cristo, al Mesías. Amados hermanos y amigos, todos tenemos una razón de ser, una razón de vivir. Y algún día, hermanos, vamos a morir y ser juzgados. Algún día, ese día va a llegar, tarde o temprano. Tenemos que despojarnos de todo orgullo, hermanos, de toda soberbia, de toda altivez, despojándonos de todo lo que nos estorba, hermanos, y ser humildes, hermanos. Quizás alguna vez hemos tenido la misma manera de pensar como los científicos que mencionamos, hermanos, o los pensantes que mencionamos. Quizás alguna vez compartimos esta manera de pensar de esos filósofos. Y esto nos ha llevado a ser soberbios, nos ha llevado a ser egoístas y nos hemos enorgullecido de lo que hemos hecho, de lo que somos nosotros. Hermanos, despojémonos de todo eso y seamos humildes. La mente de ellos es muy limitada, hermanos, y nunca llega a nada. No hay verdad en la mente del hombre, hermanos. Todo es vaciedad y falsedad también. Isaías 9:6 dice de la siguiente manera, un niño nos es nacido, nos es dado,
O sea, es un regalo de Dios, hermanos. En Juan 3:16 nos dice que Dios nos ama tanto y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, hermanos. Es un amor incomparable, un amor que jamás vamos a jamás vamos a entender, hermanos. Sí, hermanos, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hermanos, dice la palabra de Dios que Dios nos ama tanto que lo que yo merecía pagar por mi pecado, por mi distanciamiento, por andar siempre, por haber alguna vez pensado en contra de la voluntad de Dios, el Hijo lo vino a pagar. Es allí donde muestra su amor, ese amor tan incomparable que llegó a un grado de humillación, hermanos, al tomar forma de siervo, hecho semejante al hombre. Así lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses 2:6 al 11, hermanos. De esta manera expresó su infinito amor. Vino a nacer y tomó la forma de hombre para morir por mis pecados. Por gracia, hermanos. Pero así es Dios. Así es su amor. El día de hoy, Dios nos invita a que lo aceptemos. Que aceptemos a su Hijo por gracia. Que nos está dando a su Hijo por gracia, hermanos. ¿Qué es la gracia? Amigos, hermanos, la gracia es un favor que no merecíamos y que no merecemos, hermanos. Mas, sin embargo, ahí está nuevamente presente Dios dándonos al Hijo, dándonos el amor, dándonos la luz. Hermanos, es un regalo que nos está haciendo esta ocasión nuestro Señor a cada uno de los que estamos presentes y a cada uno de los que lo conocemos, hermanos. Jesús es el regalo de parte de Dios, hermanos. Que este festejo, hermanos, que esta fiesta de la Navidad en esta ocasión sea diferente. El pueblo de Dios de Israel esperó mucho tiempo para poder ver la promesa cumplida, la promesa encarnada, hermanos. Sí, tuvo mucho tiempo que esperar, hermanos. Nosotros la tenemos. Hermanos, ya llegó el Señor Jesucristo, nació. Ya no tenemos que esperar. Ahora está al alcance, simple y sencillamente, de tu decisión. De una oración. Hermanos, dice así la palabra del Señor. Y vuelvo a leer. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es dado, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, consideremos la palabra del Señor en esta ocasión. No seamos más testarudos. No nos dejemos llevar, hermanos, por pensamientos. No nos dejemos llevar por aquellos que nos ofrecen algún alivio para nuestra fe quebrantada, hermanos. No permitamos que nos sigamos sumergiendo en ese pozo que estamos cavando y jamás poder ver la luz. Hoy, hermanos, hoy podemos tener volver a tener esa relación con el Señor por medio del regalo que Él nos está dando, que es su Hijo Jesucristo. Hermanos, dejemos que el admirable Dios, santo, como gran consejero, guíe nuestra vida. Y ese Dios fuerte, hermanos, nos proteja y que el Padre eterno nos sustente día a día y el príncipe de paz sea en nuestros corazones. Para que esta Navidad la celebremos en espíritu y en verdad. Cuando Juan se refiere a esto, el apóstol Juan en su capítulo 4:23 dice que los verdaderos adoradores es necesario que le adoren
en espíritu y en verdad. Este año celebremos, festejemos el nacimiento del Señor como lo merece, hermanos. Vayamos y démosle un gran regalo. Sí, hermanos, un gran presente. Nuestro corazón, hermanos. Nuestro corazón. Ese regalo, hermanos. Estoy seguro que de ese regalo el Señor se sentirá contento. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por ese gran regalo que has dado al mundo, que has dado al hombre. Gracias porque fuiste oportuno y porque llegaste a nuestras vidas de esa manera. Gracias por ese amor incomparable. Gracias por el Mesías, porque por medio de él te conocemos. Queremos rogarte, Señor, que la luz que resplandeció y que resplandece y siga resplandeciendo y seguirá resplandeciendo, resplandezca hoy en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que la celebración de la Navidad sea una celebración en espíritu y en verdad de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.